Buenas, mi nombre es Iván Martín Gimnasia de la matrícula 2021-0076, asignatura Sistema Operativo 3 con el docente Tomás Rodríguez. Y bueno, antes de empezar, vamos a poner la fecha y hora. Edit time. Bueno, lo que se nos pide hacer es revisar el módulo 7, que es entornos mixtos. Y lo que tenemos que hacer es en el módulo 7 es la administración de OpenLDAPL. Para eso tenemos que tener instalado todos los servicios del OpenLDAPL y todo lo que se necesita para esto. Pero antes que nada, primero tenemos que actualizar nuestro distro para que se actualicen todos los repositorios y demás. Simplemente, en este caso como estoy en Debian, pongo apt-get update. Y si le doy a enter, simplemente lo que me hará es que empezar a verificar si hay alguna actualización o si falta actualizar algo en el distro. En este caso, si falta algún repositorio o algo que se tenga que actualizar. No, simplemente lo deja y esperamos a que se finalice. Ahora lo siguiente que debemos hacer es que debemos instalar el servicio del OpenLDAPL, el OpenLDAP. Y para eso simplemente ponemos apt-get install slapd y el ldap-utils. Entonces uno simplemente da enter y lo instalamos. Luego de eso, lo que nos aparecerá en el proceso de instalación es una ventana que nos pedirá configurar el slapd. Nos pedirá la contraseña del administrador, nos pedirá también si queremos configurar o no el OpenLDAPL, nos pedirá que pongamos el nombre del dominio del DNS, también el nombre de la organización, el nombre de la contraseña de la organización, qué tipo de base de datos para guardar los archivos queremos. En este caso elegimos el MDB, que es el por default, y también nos pedirá que si queremos que la base de datos sea removida o purgada, simplemente damos que no. Y nos hará además, nos pedirá más configuraciones, simplemente damos que sí a las demás y esperamos a que se termine. Luego de eso simplemente debemos poner un slapcat para verificar que todo lo que se ha hecho funciona, y como aquí nos aparece lo que es los datos y archivos, información de el OpenLDAPL. Y bueno, lo que se nos pide luego de haber de configurar el EDAPD es que debemos de ponerlo en un puerto seguro, activar los puertos. Y para eso en Debian utilizamos lo que es el UFW, y con el FW ponemos enable LDAP, y también ponemos el LDAPS, que eso es el puerto normal del OpenLDAP y el puerto seguro del LDAPS. Para confirmar de que todo eso funciona, simplemente ponemos UFW status, y con aquí nos muestra que el 636 es el puerto seguro del LDAPD y el 389 del puerto normal. Luego de haber activado los puertos seguros, lo que tenemos que hacer es que debemos agregar de 2 unidades organizativas, un grupo y un usuario. Para eso lo que tenemos que hacer es crear una carpeta en nuestro directorio. En este caso yo tengo la carpeta LDAP, y vamos a crear un archivo que se va a llamar uo o config, o como sea que le quieran llamar, pero le tienen que poner .ldif, que ese es el tipo de formato que utiliza OpenLDAP para ejecutar los archivos de configuración. Y como aquí yo tengo puesto lo que quiero agregar en el servidor, en este caso como aquí yo tengo el usuario que quiero agregar, aquí yo tengo las unidades organizativas, que son las dos que quiero agregar, que es persona y grupos, y aquí está el grupo que quiero agregar, que es el grupo profesores, que quiero agregarlo dentro de la unidad organizativa grupos. Entonces uno simplemente guarda eso y tenemos que ejecutar el siguiente comando para que todo lo que hicimos funcione, que es ldap add, ponemos -f -d, luego ponemos
el nombre "-f", ponemos el nombre del archivo, que en este caso es uo.ldif. Luego ponemos "-d" mayúscula, ponemos el nombre de nuestro usuario administrador, que en este caso es, y luego de eso ponemos "-w", que es para poner la contraseña. Cuando le demos a enter, nos aparecerá que nos pedirá que pongamos la contraseña y luego nos empezará a agregar cada una de las entradas. Bueno, luego de haber ya hecho la configuración en el archivo en donde tenemos los datos que queremos agregar, primero lo que tenemos que hacer es que debemos agregar esos datos en nuestro servidor LDAP. Para eso simplemente ponemos el siguiente comando, y luego que hayamos puesto eso le damos a enter y nos pedirá la contraseña de nuestro servidor LDAP. Simplemente la ponemos, damos a enter, y como ven, en este caso me dice que algunos campos adicionales son inválidos y que algunos campos ya existen porque ya había hecho esto antes. Luego de haber hecho eso, lo que nos pide es que ese resultado lo guardemos en una captura de snapshot. Por eso simplemente damos aquí machine y take snapshot, y aquí ponemos el nombre de la captura. En este caso ya yo tengo esta captura aquí, que es esta del resultado, y este snapshot 1 es la captura del sistema antes de haber empezado el ejercicio. Pero bueno, luego de haber hecho la captura y de haber agregado los usuarios y unidad organizativa y grupos y demás, debemos confirmar de que eso funciona, y lo que tenemos que hacer es que debemos poner LDAP search, debemos poner -x-b, ponemos entre dos puntos nuestro usuario ds igual a os3, dscom, y ahora ponemos entre doble comilla object class, ponemos igual a todo y cerramos comilla y damos a enter, y aquí nos pondrá todo lo que hemos añadido en nuestro servidor. En este caso lo que queremos buscar es lo que yo añadí, que es el usuario grupos, personas, y también el usuario que yo había creado, que en este caso es este de aquí. En este caso también ese resultado nos pide que hagamos una captura de snapshot. Como saben, le damos aquí a máquina, tomar snapshot, igual damos aquí. Ya yo esta captura la tengo aquí en captura 2. Y bueno, luego de haber creado los grupos y el usuario y demás en el LDAP, lo siguiente que se nos pide es que debemos crear dos grupos más. En este caso se nos pide crear lo que es una unidad organizativa host y un equipo firewall y grupos host para la unidad organizativa host. Para eso simplemente creamos un archivo de texto.ldif para empezar a añadir lo que queremos agregar al LDAP. En este caso yo lo tengo aquí, y como ven aquí yo tengo la unidad organizativa que es host, tengo el equipo firewall, tengo los hosts que son el OpenLDAP, el cabina disco, el desktop y Google. Luego se nos pide que creemos dos grupos, que es el grupo alumnos y el grupo AMPA. Y bueno, yo tengo aquí lo demás que se nos pide, que es que debemos crear dos grupos, el grupo alumno y el grupo AMPA, y además debemos crear tres unidades organizativas, que es profesores, alumnos y AMPA. Luego de eso, lo siguiente que se nos pide hacer es que debemos crear lo que es usuarios, en este caso 3, que es el usuario alumno y el usuario AMPA y el usuario profesor, y añadirlos cada uno su respectivo grupo, que en este caso el usuario AMPA con la unidad organizativa AMPA, el usuario alumno con la unidad organizativa alumno y el usuario profesor con la unidad organizativa profesores.
y le debemos poner también su repita contraseña, como ven aquí. También el directorio que va a usar, como aquí en el AMPA tiene el directorio home, open, ldap, AMPA, también alumno y profesor. Y bueno, luego de haber terminado de configurar el archivo ldif, donde tenemos los usuarios, unidades organizativas y demás que queremos añadir a nuestro servidor ldap, lo que debemos hacer es que debemos poner de nuevo el comando ldap add-f, el nombre del archivo que tiene todas nuestras informaciones, que en este caso yo he puesto el archivo test, ldif, también el archivo config, el archivo usuarios, unidades, grupos y demás. Que ahí en esos archivos es que tengo todas las informaciones que quiero añadir de las unidades organizativas de profesores, alumnos, AMPA y demás. Simplemente ponemos eso ahí, le damos a enter, ponemos la contraseña y listo. Y simplemente nos quedaría probar que todo esto está funcionando de nuevo con el comando ldap search. Si lo ponemos aquí y buscamos cada una de las unidades organizativas que hemos creado, como aquí está la unidad organizativa profesor, en su grupo profesores, alumno en su grupo alumnos, el usuario alumnos que había creado, también AMPA, el usuario AMPA, y en su grupo AMPA aquí están los grupos, el grupo profesor, el grupo alumno y el grupo AMPA, como ven aquí. También si vemos los hosts, que está cabina Dinco, OpenLDAP, y también está aquí el equipo Firewall, el host desktop que queremos añadir, también el de Google, y listo. Luego de eso se nos pide que hagamos de nuevo otro screenshot. Aquí en este caso yo ya tengo la captura hecha con aquí. Ahora lo siguiente que se nos pide es que debemos crear otra unidad organizativa, pero en este caso es la unidad organizativa de servicios. Este mismo proceso creamos un archivo y en ese archivo tendrá los datos que queremos añadir a nuestro servidor LDAP. En este caso yo lo tengo aquí en este archivo, servicio.edif. Como aquí yo tengo la unidad organizativa de servicios, y luego de haber creado eso simplemente ponemos de nuevo el ldap de add-f y ese nombre de archivo para añadirlo. Luego también tenemos que poner las configuraciones que queremos añadir, que en este caso es esto de aquí, que se nos pidió que debemos añadir el objeto de servicios, que es SSH Firewall, como ven aquí. Y esta información que se pide poner, el objeto de clase top, IP service, SSH Firewall, servicio de puerto 8022, el UDP, el TCP, los protocolos. Bueno, nosotros simplemente ponemos eso ahí y ponemos ahora lo que es un LPA add-f, el nombre del archivo, en este caso es servicio, que es para añadir la unidad organizativa de servicios. Y luego yo, como lo tengo en otro archivo, la información que quiero añadir, esta vez yo lo tengo en servicios, que ahí es donde yo tengo el objeto de SSH Firewall. Y simplemente damos a enter, ponemos la contraseña del servidor LDAP y se añadirá. Y bueno, luego de todo eso tenemos que hacer es confirmar que todo eso esté en nuestro servidor. Ponemos un LDAP search-x-b, ponemos de nuevo nuestro usuario y demás, ponemos el object class atriz, que damos a enter. Y si veremos aquí yo tengo la unidad organizativa servicios y el objeto SSH Firewall que habíamos añadido con su IP Service Protocol, IP Service Port y demás. Bueno, luego de haber hecho eso, se nos pide que de nuevo guardemos una captura de esto, como ya lo tengo yo aquí. Ahora lo último que se nos pide es que debemos instalar el
JExplorer. Simplemente ponemos, en mi caso como estoy en Debian, ponemos apt install, le damos a enter y simplemente esperamos a que se termine de instalar y todo, como ven ya lo tengo instalado. Luego de eso nos vamos en nuestro Debian, nos vamos al apartado de aplicaciones, vamos al apartado de, puede ser aquí o aquí, y abrimos el JExplorer. Aquí tenemos el JExplorer y con aquí lo único que debemos hacer es que debemos iniciar sesión en nuestro servicio LDAP. Aquí ponemos el host, en este caso yo lo voy a hacer un inicio de sesión de prueba, que en este caso lo haremos con el host, localhost. Aquí ponemos la base de DN, que será cn igual a admin. Y aquí debemos poner el inicio de sesión con contraseña de usuario, en este caso cn igual a admin. Ponemos dc s3 nuevo dc.com y ponemos la contraseña de nuestro servidor LDAP. Damos a enter y esperamos a que no entre. Como aquí ya estamos dentro del servicio de LDAP, en nuestro servidor LDAP, y aquí verificamos, como ven aquí tenemos los grupos que habíamos añadido: alumnos, AMPA, profesores, también los hosts, cabina, disco, desktop, firewall, open, LDAP, Google, también los grupos y usuarios en el grupo persona, como ven aquí, alumnos, AMPA, el usuario Iván y profesores. Aquí tenemos los servicios que habíamos creado, el SSH firewall y demás. Y bueno, lo siguiente que debemos hacer es que debemos automatizar el backup de LDAP. Para eso tenemos un archivo .bash para hacer el backup. ¿Qué es esto? En el comando /cat lo dirigimos a esta dirección de aquí, que es home server 1 backup ldap.ldif. Guardamos este archivo y le damos permisos de ejecución con un chmod 600. Y luego de que le hemos dado los permisos, simplemente tenemos que ejecutar el archivo backup. Por eso ponemos un bash y damos a enter. Luego, para confirmar de que todo esto funciona, simplemente vamos a la carpeta del usuario servidor 1, mira el archivo que se creó ahí del backup. Ahora abrimos ese archivo para confirmar de que se hizo la seguridad. Como aquí se han guardado todos los documentos, textos y información de nuestro servidor LDAP, y esto lo podemos utilizar para hacer. Y ahora simplemente uno usa un chcon o un cron tab para que se automatice el backup con este archivo bash. Y bueno, esto va a poner la fecha y hora de finalización, date time, y eso es todo.